Hola, vamos a ver un ejemplo de una función exponencial. Os recuerdo que las funciones exponenciales eran las que tenían la incógnita en el exponente. Vamos a coger un ejemplo, por ejemplo en la página 273, el ejercicio 27D, tenéis una función que es e elevado a menos x al cuadrado. Y empezamos con el dominio de la función, siempre el dominio hay que calcularlo, el dominio de la función exponencial pues va a ser el dominio del exponente. Como en el exponente tenemos una función polinómica, el dominio de la función podemos decir en este caso que es R. Si en el exponente la función fuera racional, irracional, logarítmica, habría que estudiar los dominios de esa función, pero en este caso, como es un polinomio, el dominio es todo R. La continuidad, al ser un polinomio y no ser una función a trozos, pues también podemos decir que es continua en R. Para la simetría miramos a ver cuánto vale f de menos x, y f de menos x es e elevado a menos x al cuadrado. Y esto resulta que es igual que e elevado a menos x al cuadrado, que es igual a f de x. Con lo cual podemos afirmar que la función es par o simétrica respecto al eje y. Para el punto de corte con el eje x hacíamos y igual a 0, con lo cual igualamos la función 0 igual a e elevado a menos x al cuadrado. Esta ecuación no tiene solución porque si yo elevo e a cualquier número, no hay ningún número que me dé 0. ¿De acuerdo? Tened en cuenta que es un número irracional. Y si yo elevo e a cualquier cosa, ya sea negativa, positiva, mayor que 0, nunca me puede dar 0. Solo en el caso de que yo eleve e a menos infinito, sí sería 0, pero menos infinito no es un número real, con lo cual no existe solución para esa ecuación. No corta al eje x. Con el eje y tenemos que hacer x igual a 0. Entonces y va a ser igual a e elevado a menos 0 al cuadrado. Esto es lo mismo que e elevado a 0, y cualquier número elevado a 0 es 1. Con lo cual tenemos el punto de corte en el eje y 0, 1. Empezamos a estudiar las asíntotas, y la primera asíntota que vamos a estudiar, como siempre, es las asíntotas verticales. A ver si esta función tiene alguna asíntota vertical. En este caso no hay asíntota vertical porque el dominio es R y los puntos donde buscamos asíntotas verticales eran aquellos puntos donde no estaba definida la función. Para las asíntotas horizontales calculamos y igual al límite cuando x tiende a más menos infinito de la función. En funciones racionales daba lo mismo en más y menos infinito, pero en funciones exponenciales tenemos que hacer el límite cuando tiende a más infinito y el límite cuando tiende a menos infinito, porque me puede dar igual o me puede dar distinto. Entonces, en este caso tendremos que comprobar los dos. En las anteriores, en las racionales, no lo hacíamos porque siempre va a dar lo mismo, tanto en más infinito como en menos infinito. Calculamos primero la asíntota horizontal cuando x tiende a más infinito. Sustituyo la x por más infinito. Como tiene el exponente negativo, lo mismo que en el denominador. Y 1 partido algo muy grande. Ten en cuenta que infinito al cuadrado es infinito, e elevado a infinito es infinito, 1 partido infinito en el límite es igual a 0. Como 0 es un número real, podemos decir que existe asíntota horizontal en y igual a 0. Importante, ¿de acuerdo? Calculamos ahora a ver si hay asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito de la función. Para eso, este límite también da 0. Lo sabíamos porque es una función par, con lo cual también existe una asíntota horizontal en y igual a 0 cuando x tiende a menos infinito. Esto es basado en esta función porque es par, pero podría ser que dieran dos resultados distintos de asíntota horizontal.
que tuviera cuando tiende a más infinito y no cuando tiende a menos infinito, o lo contrario. Es decir, puede pasar, suele pasar que se comporta de distinta manera. Como hay asíntotas horizontales, no hay asíntotas oblicuas. Hay que dejarlo indicado, no vale solo con saltarse el paso, sino que hay que dejarlo indicado. Si queremos explicar que porque existen o porque hay asíntotas horizontales, mejor. Y lo mismo que hemos dejado indicado que existe asíntota horizontal en y igual a 0 cuando x tiende a más infinito y a menos infinito, debemos dejar indicado, no solo con el resultado, que no existen asíntotas oblicuas. Bien, estudiamos la monotonía de la función, ya sabéis, en los puntos donde se anula la primera derivada y aquellos que no existen en el dominio. En este caso, como el dominio es R, solo en los puntos en los que se va a anular la primera derivada. La derivada de esta función es muy fácil, y' va a ser igual a, como es una exponencial, a elevado a menos x cuadrado por menos 2x. Igualamos la derivada a 0. Como está igualado a 0, pues un producto igualado a 0 es menos 2x igual a 0 y elevado a menos x cuadrado igual a 0. En el de arriba me queda que x es igual a 0 y el de abajo ya hemos visto antes que no existe la solución. Con lo cual, el único punto que anula la primera derivada es x igual a 0. Construimos la tabla de signos para saber si es creciente o decreciente y si hubiera algún máximo o mínimo relativo. Entonces, menos infinito, el 0, que es el valor que nos ha dado, más infinito, no hay otro porque el dominio es R, si hubiera algún valor fuera del dominio habría que ponerlo también. Cogemos un valor de cada uno de los intervalos, menos por un valor negativo va a ser positivo, en este caso va a ser negativo, por el menos que tenemos delante del 2x, y e elevado a algo siempre va a ser positivo, porque con lo cual tenemos que la derivada va a ser positiva entre menos infinito y 0, y va a ser negativo entre 0 y más infinito, con lo cual va a ser creciente de menos infinito a 0 y decreciente de 0 a más infinito. Y en el punto 0, x igual a 0, va a haber un máximo relativo. En 0, f de 0. Viendo que f de 0 sustituye la x por 0, me da e elevado a 0, que es 1, con lo cual el máximo estará en 0, 1. Importante ver ese punto en esa función. Estudiamos la curvatura ahora, ya sabéis, con la segunda derivada. Recordad que la función era f de x igual a e elevado a menos x cuadrado. Calculamos en el apartado anterior cuál era f' de x, que era menos 2x por e elevado a menos x cuadrado. Y ahora para la curvatura tenemos que hallar la segunda derivada, f' de x. Como es un producto, pues lo que tenemos que hacer es la derivada del primero, que es menos 2, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, menos 2x, por la derivada del segundo, que es e elevado a menos x al cuadrado, por la derivada del exponente, que en este caso vuelve a ser menos 2x. Operamos un poco esa segunda derivada y me queda menos 2 e elevado a menos x cuadrado, menos por menos más 4x cuadrado por e elevado a menos x al cuadrado. Puedo sacar factor común, 2 elevado a e menos x al cuadrado, que multiplica menos 1 más 2x al cuadrado. Esta segunda derivada la igualo a 0. Y ya sabéis que cuando hay un producto igualado a 0, 2 elevado a menos x al cuadrado igual a 0,
y menos 1 más 2x al cuadrado igual a 0. En la primera, por lo mismo que hemos visto en los apartados anteriores, no existe la solución, porque 0 partido 2 es 0, no hay ningún número que resulte que si lo elevo a e me da 0. Y en el de abajo, si tiene solución, 2x cuadrado es igual a 1 y x es igual a raíz de 1/2. Esto queda x igual a más menos 1 raíz de 2, que racionalizando queda más menos raíz de 2 partido 2. Cuidado porque tenemos que tener en cuenta tanto el valor positivo como el valor negativo de la raíz, que son los dos valores que anulan la segunda derivada y donde puede haber posibles puntos de inflexión. Con esos valores construimos la tabla de signos para ver qué signo tiene la segunda derivada. Ya sabéis, los intervalos de menos infinito, menos raíz de 2 partido 2, más raíz de 2 partido 2 y más infinito. Ponemos la segunda derivada. F' de x y lo que va a implicar en la función, en f de x. Aquí hemos dicho que 2 elevado a e elevado a menos x siempre va a ser positivo, porque e elevado a cualquier número siempre va a ser positivo, da igual el número que sea. Cambiando los signos, esto implica que la segunda derivada en este intervalo es positivo, en este intervalo es negativo y en este intervalo es positivo. Con lo cual la función va a ser convexa, cóncava y convexa en esos intervalos, y en menos raíz de 2 partido 2 tendremos un punto de inflexión y en más raíz de 2 partido 2 tendremos otro punto de inflexión. Podemos decir que la función es convexa en menos infinito menos raíz de 2 partido 2 unión más raíz de 2 partido 2 más infinito, y cóncava en menos raíz de 2 partido 2 más raíz de 2 partido 2. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta que la convexa, acordaros, era así y la cóncava de esta forma. Siempre es bueno también indicarlo, porque ya vimos que había polémicas con respecto a la notación. Y ahora vamos a ver los puntos de inflexión. Tanto en más raíz de 2 partido 2 como en menos raíz de 2 partido 2 vamos a tener puntos de inflexión. Habrá que calcular la imagen. Entonces tenemos punto de inflexión en menos raíz de 2 partido 2 y f menos raíz de 2 partido 2, y otro punto de inflexión en más raíz de 2 partido 2, f más raíz de 2 partido 2. Como la función es par, pues el valor de f de menos raíz de 2 partido 2 y f de más raíz de 2 partido 2 va a dar el mismo. Estos dos puntos de inflexión son menos raíz de 2 partido 2 e elevado a menos 1/2, sustituyendo en la x raíz de 2 menos raíz de 2 partido 2, y el otro punto de inflexión es más raíz de 2 partido 2, como es función par, e elevado a 1/2. Para representación gráfica y más o menos con la calculadora podremos saber que el punto de inflexión estaría en, cuando tengamos que hacerlo con la regla, esto aproximadamente es menos 0,7 y esto aproximadamente es 0,6, y en el otro sería más 0,7 y el valor no cambia al de y 0,6. Bien, por último pues tenemos que representar la función eje x, eje y. Esto en el papel bien milimetrado
Si nos hiciera falta, pues haríamos una tabla de valores entre X e Y, por si hay alguna zona de la gráfica que no estuviera perfectamente definida. Podríamos poner algunos puntos en caso de que nos hiciera falta. Esta función, como nos ha dado bastantes valores, yo la voy a representar sin necesidad de tabla de valores, pero podríamos poner algunos valores cualesquiera por si me hicieran falta más puntos para representar la función. Importante ir llevándome sobre los ejes los datos que me han dado en el estudio de la función. Vimos, por ejemplo, que la función no tenía punto de corte con el eje X, que sí tenía un punto de corte con el eje Y, que era el 0, 1, sería el punto de corte 0, 1, que coincidía con el máximo relativo, que realmente es el máximo de la función. Sabemos también que la función es simétrica con respecto al eje Y, es decir, es par. Teníamos un punto de inflexión aquí, en menos 0,706, otro punto de inflexión aquí, en más 0,706. Sabemos que aquí va creciendo con una asíntota horizontal en x igual a 0 cuando tiende a más infinito y a menos infinito. Y sabemos también que es cóncava entre los dos puntos de inflexión y el máximo, y convexa en los otros dos intervalos. También sabemos que crece de menos infinito a 0 y que decrece de 0 a más infinito. Bien, cogiendo la escuadra y el cartabón y el GeoGebra, sacamos la función y aquí se ve mucho mejor, bien hecha. Tenemos la función representada de una forma que vosotros tenéis que hacerlo a mano, pero con la regla no es complicada, intentad representarlo bien. Tenemos nuestros puntos de inflexión en los sitios donde están, nuestro máximo, la asíntota, veis que está ahí en discontinua, en x igual a 0, tanto de un lado para otro, la función par, creciente hasta 0, es decir, todos los datos, y no hay ninguno que no se cumpla de los que hemos calculado. Si hay alguno que no se cumpla, o una de dos, revisamos lo que hemos calculado anteriormente o revisamos la gráfica, porque algo estamos haciendo mal. Bueno, con esto dejamos explicadas las funciones exponenciales, se hacen todas igual, nos fijamos siempre en el exponente, que es donde está la x, y ahora tenéis que hacer vosotros algunos de los ejercicios de las funciones exponenciales que vienen en el libro. Me da igual el apartado, este no, es decir, he elevado a menos x cuadrado, ¿no? Pero podéis elegir cualquiera de los que hay de la página 273. Tenéis ahí pues el 27 o el 25, es decir, tenéis funciones donde podéis elegir la que queráis. Hay algunas más interesantes, otras menos, son todas más o menos de la misma dificultad. Cada uno tiene su cosa. Entonces repasamos la representación de funciones, todos los pasos que estamos viendo, y con ello pues tendríamos listo ya el temario. Cada tipo de función tiene sus particularidades en temas de dominio, de asíntotas, de pasos a seguir, pero es importante pues que sepáis derivar bien, que sepáis bien cuál es el procedimiento, porque en segundo de bachillerato esto hay que dominarlo, y ser capaz de representar una función cualquiera, sea del tipo que sea, y de la forma más precisa y correcta posible. Bueno, pues espero que me entreguéis la tarea de la función que elijáis, solo una, no podéis quejar, en estos días, y ya pues mañana tendremos una clase por si tenéis alguna duda, y ya pues un poco para ir despidiéndonos, que tengo que poner las notas finales. ¿De acuerdo? Hasta luego.